lo que voy a hacer es mostrar un ejemplo más específico respecto a esto de la interfaz gráfica. Em, entonces, mi objetivo va a ser mostrarles primero, mm, o sea, voy a ejecutar el código y les voy a mostrar lo que quiero lograr. Es, digamos, un juego, pero que está incompleto, ¿sí? Entonces, voy a tener voy a tener cuatro clases. La GUI, que la generé como expliqué antes, y después hice algunas modificaciones. Y después otras clases que tienen que ver con la lógica. Pero bueno, repito otra vez que no es un juego incompleto, digamos, porque no tiene mucha lógica, faltan cosas, digamos, pero va a servir, probablemente les pueda servir a ustedes también, para entender un poco más cómo hacer esto, cómo utilizarlo. Entonces voy a ejecutar esto y voy a mostrar qué pasa. Ok, bueno, tengo esta ventana, tengo una serie de objetos, que después les voy a mostrar son JLabels, y están ubicados acá, y en algunas posiciones no hay nada. No hay nada en teoría, pero en realidad sí hay. Como yo hago clic, por ejemplo, empieza a aparecer un objeto. Lo que puedo hacer es cada vez que hago clic va cambiando, ¿sí? Pero todos los lugares son los mismos objetos, ¿sí? No es que difiere un lugar de otro. Entonces hago así, voy a hacer esto y voy cambiando. Entonces, ¿cómo es la idea básica del juego? Voy a tener como una matriz, ¿sí? Lo podemos ver como una matriz esto, gráficamente, ¿sí? Y dentro de esa matriz, digamos que hay celdas, y esas celdas tienen esos objetos, estos objetos, ¿sí? Ahora, gráficamente, yo lo único que tengo es el JPanel que tenía originalmente, y lo que hago es, lo configuré, ¿sí? Con un layout, un grid layout. ¿Por qué el grid layout? Porque me permite organizarlo justamente como si fuera una grilla. Y esto lo hace automáticamente y va a redimensionar los JLabel de acuerdo a la cantidad de componentes, digamos, que haya, ¿sí? Entonces esto me va a ser bastante útil. Entonces yo voy a asumir además que el juego es una matriz cuadrada, ¿sí? Entonces tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Aparte de esto voy a tener que tener una cantidad de elementos determinados, ¿sí? O sea, tengo una cantidad de elementos, objetos, que son estos los Pokémon, ¿sí? Y a su vez tengo una cantidad de filas y columnas que en este caso siempre son iguales entre ellos, ¿sí? Podría no serlo, pero bueno, en este caso voy a asumir que sí. Bueno, entonces vamos un poco más concretamente qué es lo que hace. Voy a explicar por un lado que tengo el juego, la parte lógica, ¿sí? Después vuelvo a la parte gráfica. Pero hay una interacción entre la gráfica y la lógica, ¿sí? Cuando pasen cosas en la gráfica, como vimos recién, que yo hago clic o el usuario hace clic o hace algo, ¿sí? La GUI captura esos eventos y de alguna forma le informa a la lógica qué es lo que tiene que hacer. En realidad le informa lo que pasó y la lógica sabe lo que tiene que hacer. Entonces, el juego que va a tener tiene dos atributos, que uno se llama tablero, que es una matriz, ¿sí? De celdas, de tipo celda, y celda es una clase que yo también creé, después les voy a mostrar. Y después tengo un atributo que es cantidad de filas, ¿sí? Que en el constructor del juego, que por defecto le asigno 4 filas, ¿sí? De acuerdo a esas filas también creo la matriz, ¿no? La instancia, cantidad de filas. Después lo que voy a hacer es inicializar, ¿sí? La matriz con estos dos for. Y lo que voy a hacer es, voy a elegir un número aleatorio, ¿sí? Para tomar una decisión, ¿sí? Y acá el número aleatorio, en este caso por cómo lo definí, me va a dar o un 0 o un 1, ¿sí? Por el método. ¿Para qué necesito eso? Bueno, ahora después le digo, pero primero lo que hago es asignar en la posición que estoy, ¿no? La IJ del tablero, una nueva celda, con el constructor por defecto hace algo, y con este valor aleatorio que obtuve, si el valor es 0, ¿sí? Voy a decidir inicializar esa celda con algún valor. Por defecto la celda, cuando uso el constructor ese, ¿qué pasa? La celda, vamos a ver, voy a mostrar un poquito más la celda porque si no van a entender.
En la celda, ¿qué es lo que tiene? Va a tener un valor que es de tipo integer, ¿sí? Y una entidad gráfica, que después entro en más detalles, ¿sí? Que es de esta clase. Entonces, la celda, cuando llama al constructor por defecto, inicializa ese valor con un null. Y crea la entidad gráfica también por el constructor por defecto. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que, a ver, la celda a veces va a tener valores y a veces no. Por eso, lo que mostré antes en la gráfica, había algunas posiciones, ¿sí? de la gráfica que no tenían ninguna representación, ninguna imagen, ¿sí? Era porque estaba en null el valor, ¿sí? Ok. Después vuelvo a la celda, ¿sí? Si el valor es 0, lo que voy a hacer es inicializar el valor de la celda. Para eso accedo a la celda y llamo al método set valor con un valor. Y ese valor que obtengo también lo hago generando un número aleatorio. De nuevo, otro número aleatorio, pero esta vez para determinar el valor, una vez que ya tomé la decisión de que le voy a setear un valor. Ese valor va a estar entre 0 y la cantidad de elementos que tenga disponible la celda. Entonces, las celdas, a su vez, tienen una determinada cantidad de elementos que tienen que ver con lo de la parte gráfica que vieron ahí, los Pokémones. De acuerdo a la cantidad de Pokémones que haya, por decirlo de una manera, se va a elegir un valor entre 0 y esa cantidad, ¿sí? Es simplemente para dar un estado inicial, digamos, a la estructura de datos y hacerlo un poco aleatorio. ¿Ok? Bien, después este clase juego tiene un método accionar que recibe una celda y le dice actualizar. Esto después se va a relacionar, después van a ver con qué se va a relacionar, con la gráfica. Después hay otros métodos que no viene el caso todavía. Y volvamos a la celda entonces. ¿Qué pasa? Después vemos, porque cuando lleguemos al método actualizar vamos a volver a la celda. Pero antes de eso, lo que puedo hacer, bueno, sí mostrarle qué pasa en la entidad gráfica, que es un atributo de la celda. ¿Qué tiene la entidad gráfica? Bueno, un atributo image icon, ¿sí? Que va a permitir guardar esa imagen que ustedes veían. Y a su vez un atributo que se llama imágenes, que es un arreglo de string. Pero esos arreglos de string son particulares porque van a tener ubicaciones de imágenes, ¿sí? Que eso lo tienen acá. ¿Ven? ¿Ok? Entonces, después vamos a ver cómo utilizamos esas ubicaciones para crear el image icon. Eso lo vamos a ver después. Bueno, lo que podemos hacer es acá, yo acá le había seteado el valor, ¿no? A la celda. ¿Qué pasa cuando le seteo el valor a la celda? Vamos a ver acá. Celda, set valor, viene un valor. Bueno, tengo que ver que sea distinto de nulo y que ese valor sea menor a la cantidad de elementos, ¿sí? Porque si es mayor no voy a tener una imagen para poder representar ese valor. Si pasa eso, bueno, asigno ese valor y le digo a la entidad gráfica que se actualice con ese valor. La entidad gráfica, al decirle que se actualice, lo que hace es, de acuerdo a ese índice, ver que sea menor que el largo, digamos, de las imágenes. Esto es porque voy a usar ese valor para indexar, ¿sí? Uno de esas direcciones, la voy a obtener y con esa dirección voy a crear el image icon, ¿sí? Una vez que tenemos el image icon, se lo seteo al gráfico, ¿sí? ¿Por qué hago esto de setear? Porque no quiero crear otro image icon, ya está creado. Entonces, para no hacer otro objeto, simplemente se lo seteo, pido la imagen y se lo seteo, ¿sí? Entonces tengo la misma referencia, no pasa nada, no modifico nada de eso. ¿Ok? Bien, después acá hay get y set, nada raro, ¿sí? Ok, entonces vamos a la parte gráfica, ¿cómo funciona esto?
necesito incorporar esas imágenes a la parte gráfica. Entonces va a haber una interacción mínima entre esta parte de la vista, digamos, y la lógica. Entonces, la lógica, la vista está cuando se crea. Hay unas cosas que ya están hechas cuando crean el proyecto y hacen que va a ser un JFrame, que como mostré hace el otro video. Esto ya venía por defecto, este atributo, pero acá yo creé un atributo que hice yo, digamos, lo codifiqué yo, que es el juego, ¿sí? Entonces la GUI conoce el juego. Y, por otro lado, entonces en el constructor del GUITest creo juego, ¿sí? Y a su vez el layout, que usa un grid layout, como he definido, este parámetro indica, digamos, la organización de las filas del grid layout y se lo voy a configurar con el juego, de acuerdo a lo que diga el juego, la cantidad de filas que tiene el juego, ¿sí? Entonces se las pido y ya configuro con eso para que se organice bien, ¿sí? Todos los gráficos. De acuerdo a la cantidad de filas también influye, digamos, en la vista. Después lo que voy a hacer, voy a tener que recorrer esa estructura, ¿sí? Del juego, que es una matriz, ¿ok? Y, digamos, ir obteniendo cada una de las celdas que están en esa matriz, ¿sí? ¿Y para qué necesito la celda? Porque la celda tiene su entidad gráfica y su entidad gráfica tiene un gráfico que es un image icon. Necesito ese image icon para incorporarlo dentro de la GUI. El image icon no lo puedo incorporar así directamente, ¿no? Lo tengo que poner en algún lado y ese lado va a ser un JLabel. Entonces, lo que voy a hacer es recorrer, hacer un recorrido con .for, ¿sí? Y le pegué al juego la celda con esos índices que utilicé acá. Y ese recorrido de .for va a estar de acuerdo a la cantidad de filas que tenga el juego, ¿ok? Entonces obtengo la celda, a esa celda le pido la entidad gráfica y a esa entidad gráfica le pido el gráfico que es de tipo ImageIcon. Con el ImageIcon lo que voy a hacer después, pero todavía no, antes de eso creo un JLabel que lo voy a incorporar, digamos, a la GUI, así por defecto, constructor por defecto, y lo agrego a ese panel que yo tenía, el JPanel, que es el principal, lo agrego para que se incorpore a ese label. Hay una cosita más que voy a tener que hacer, que esto es, digamos, o sea, podría no estar esto, sí, pero para que quede mejor, hice pueden ver que tiene un formato parecido como los otros oyentes que he hecho, cuando hacían clic o algo así, tanto el botón como el label. Acá estoy agregando un oyente, pero distinto, ¿sí? Este tiene que ver con un evento donde el componente, sí, al que le estoy agregando ese oyente, cambió su tamaño, ¿sí? Entonces, cuando cambie su tamaño voy a hacer algo. Lo voy a redimensionar. Voy a redimensionar ese label con el gráfico. Este método también lo creé yo. ¿Por qué hago eso? Porque cuando yo incorporo el label al panel, de acuerdo a cuántos labels tenga en el panel, el label va a cambiar su tamaño, eso es por el layout, ¿sí? Entonces lo va a organizar el layout de acuerdo a la cantidad por un lado, de la configuración del layout, cuántas filas le puse o algo así, y a su vez cuántos componentes yo agregué. Y de acuerdo a eso se va a cambiar su tamaño y se va a organizar. Entonces, una vez que pase eso, yo voy a saber cuánto es el tamaño del label. Y de acuerdo al tamaño del label, yo quiero configurar el gráfico para que se adapte a eso, ¿no? Entonces, cuando pase todo eso, voy a capturarlo con un evento y voy a llamar a que se cambie ese gráfico, se redimensione de acuerdo al tamaño del label. ¿Por qué no lo puedo hacer antes? Porque si no, no sé realmente cuándo pasó eso y capaz que lo hago en un momento que todavía esas acciones no se hicieron, entonces no puedo hacer, realmente no lo puedo hacer. Entonces sí, lo tengo que hacer con un evento. ¿Okay? Entonces este método redimensional va a recibir un label y un gráfico y va a hacer estas acciones. No tiene importancia que les explique demasiado, pero simplemente
lo que tienen que entender es que redimensiono la imagen y a ese gráfico que tenía ahí le seteo la nueva imagen redimensionada y le digo al label que se dibuje de nuevo, ¿sí? Con el repaint. Después de eso, seteo label con el gráfico que es el image icon, y listo, queda perfecto, ¿ok? Pero hay una cosita más que tengo que hacer, que es agregar otro oyente más al label que creé recién. En este caso va a tener que ser un oyente en relación a eventos del mouse, ¿sí? Y en este caso me interesa que cuando hagas clic con el mouse, hagas algo. Y en este caso es lo que hacían, lo que vieron que que les mostré, que en la interfaz gráfica, cuando yo hacía clic, en realidad no lo pueden ver, pero confíen que es así, después lo pueden probar. Cuando yo le hago clic, va cambiando la imagen, ¿sí? Eso tiene que ver con lo que hace la lógica del juego, ¿sí? Entonces le digo al juego, llamo un método que se llama accionar y le paso a la celda, que esa celda C es la que tenía acá, ¿sí? Es la que estoy trabajando ahora. Entonces le digo, juego, accionar con esa celda. Y el juego tiene que saber qué tiene que hacer con esa celda. Es responsabilidad del juego, ¿sí? Entonces va a hacer algo. Y ahí llamo a redimensionar de nuevo, porque es probable que cambie la imagen de nuevo. Sí, es lo que va a pasar en realidad, se va a cambiar la imagen. Entonces llamo a redimensionar para que quede todo bien, ¿sí? Les voy a mostrar por qué pasa eso. Pero necesito que se redimensione. Porque si cambio la cantidad de labels, la imagen capaz que no se adecua bien. Ahora les muestro un ejemplo. Pero bueno, ¿qué pasa entonces cuando le digo accionar al juego? Recibe la celda y el juego le dice a la celda que se actualice. Bueno, ¿por qué no lo hace la guía directamente a c.actualizar? Directamente lo podría hacer, sí, bueno, pero es más responsabilidad del juego saber qué tiene que hacer. Podría ser otra cosa, ¿no? En este caso, simplemente llama ese método, pero bueno, es el juego el que tiene que saber eso. Entonces, cuando yo llamo actualizar de la celda, ¿qué pasa? En este caso, va a verificar que el valor sea distinto de null, porque puede ser que por defecto esté en null. Si es distinto de null y ese valor es menor que la cantidad de elementos, ¿sí? Entonces se setea con uno más. Bien. Se incrementa. Esto acá me parece que por las dudas tengo que poner más 1. Pero lo probamos bien por las dudas, pero puede ser que esto así. Para que no pase nada raro. Ok, sí. Espero que entiendan por qué pasa esto. O sea, si el valor que tengo ahora, más 1, es menor que la cantidad de elementos, entonces estoy bien. Porque si no me voy a pasar en el arreglo, sí que tengo que elegir la gráfica diferente, ¿sí? Como yo tengo un arreglo que va entre 0 y la cantidad de elementos menos 1, si pongo la cantidad de elementos me voy a pasar, se va a dar un error. Bien, entonces si puedo hacer eso, si es menor, al sumarle 1, entonces lo incremento, se actualiza el valor. Entonces, ¿qué está pasando acá? En la lógica es una lógica muy simple, que donde el valor puede ser nulo, y si no es nulo es un entero, que puede ser 0, que puede ser 1, por ejemplo, puede ser 2, hasta un valor que depende de la entidad gráfica, en realidad, de las imágenes que tengas, ¿sí? En este caso voy a tener cuatro imágenes. Entonces el valor puede ser 0, 1, 2 o 3, simplemente. ¿Ok? O puede ser null también. Entonces si era null, si esto es null, no se va a cumplir la condición esta. Entonces va a poner si no y el valor se inicializa en 0. ¿Ok? Y después las próximas veces ya sí va a tomar como el valor siguiente. Después del 0 va a ser el 1, después del 1 va a ser el 2, después del 2 va a ser el 3
y el 3 más 1 se va a pasar de la cantidad de elementos, ya no va a ser menor que la cantidad de elementos. Entonces ahí se va a reiniciar en 0 de nuevo. ¿Ok? Entonces arranca de nuevo. Y después de hacer eso le va a decir a la entidad gráfica que se actualice con el valor que se configuró. Y va a hacer lo que dije antes, va a buscar de acuerdo a ese valor indexar el arreglo de imagen, en realidad de direcciones que tienen las imágenes, y de acuerdo a eso va a crear un image icon, ¿sí? Pero no va a setear ese image icon que cree, sino que le va a pedir la imagen y le va a setear la imagen al gráfico que yo tenía. Para que no cambiar de image icon de objeto, entonces el label va a estar vinculado con ese mismo image icon y va a ser el mismo, no se va a cambiar de objeto, y lo que tiene que hacer es actualizarse simplemente, ¿ok? Bien. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Lo último que le quería mostrar, entonces, este código después lo voy a subir, es que, bueno, ahora yo si ejecuto, ¿no? De nuevo, tengo esto, ¿no? Puedo hacer así, cambiando distintos Pokémones. Ok, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, al juego le cambio la cantidad de filas? En lugar de 4 pongo 10, por ejemplo, ¿no? Y yo ejecuto acá. Bien, se actualizó todo. Ven que los Pokémon, las imágenes se adaptaron, ¿sí? Al tamaño del label, que era lo que decía antes. Por eso hice lo de redimensionar, ¿sí? Para que se pueda adaptar. Si no me va a quedar mal, no me queda tan bien. Entonces yo puedo hacer clic ahí. ¿Sí? Era por eso simplemente. Espero que se hayan entendido. Un detalle, ¿no? Para que quede un poquito más lindo. Puedo poner 6, por ejemplo, también. Y ahora ahí se adaptó. Ok. Estoy haciendo clic, por eso va cambiando. ¿Ven? La idea era que haya algunas posiciones que estén inicializadas con nada, ¿sí? Al principio, pero cuando yo empiezo a hacer clic, ahí ya se cargan y ya no puedo volver a dejarlas sin nada. ¿Ve? Ok, espero que se haya entendido. Bien. Eso es lo que hace la parte gráfica. Bueno, pueden ver como resumen que vamos a tener una interfaz gráfica que va a estar vinculada a una lógica y que va a haber cierta interacción, pero hay que tratar de minimizarlo, ¿sí? Después que los layouts nos permiten organizar los componentes. O sea, vieron acá que yo agregué los JLabels y no les dije nada en qué posición se iban a agregar ni nada. Simplemente los agregué y el panel que tiene un determinado layout los organizó como le parecía mejor, pero yo sabía que tenía un layout, un grid layout que me iba a permitir organizar los elementos en una matriz. Que a mí me interesaba en este caso que fuera una matriz, ¿sí? Por el tipo de juego que yo estoy imaginando. ¿Sí? Que no, repito, es un juego que está incompleto, digamos. No tiene todo.